grabación. Bueno, muy bien, bienvenidos a la clase 2 de electrónica y programación. Ah, Hola, eh, bienvenidos, los vamos, ahora tuvimos nuevas directivas desde el Polo TIC, vamos a tener que tomar asistencia, así que en algún momento de la clase vamos a pasarla para no, vamos a esperar un poco, por ahí algunos se van un poquito tarde. Y en algún momento de la clase pasaremos asistencia. A su vez, vamos a necesitar que todos realicen ciertos trabajitos, como estas breves autoevaluaciones anónimas que hacíamos. Nada más que necesitamos saber que todos las están haciendo para poder validar la asistencia. Entonces, para los que tengan acceso a Guaraní, a Guacurarí, van a poder hacerla desde la plataforma. Silencio. Van a poder hacerlo desde la plataforma Wacurari. Va a estar el link ahora cuando terminemos la clase. Entonces, desde allí vamos a poder saber quién lo completó y va a poder seguir, o sea, quiénes son todos los que completaron las encuestas, y por otro lado vamos a tener las encuestas estas anónimas para conservar que cada uno lo pueda seguir realizando. Más adelante vamos a empezar a realizar ya proyectos un poco más complejos, de a poquito. Vamos a empezar con algunas simulaciones y esas sí ya no van a ser anónimas. Vamos a ver cómo podemos hacer la modalidad. Si algunos quieren trabajar en grupo van a poder hacerlo. O si algunos quieren hacerlo de forma individual también lo van a poder hacer. Por lo menos durante todo mayo el curso va a ser únicamente online. Esa fue la directiva que recibimos ayer. Así que tal vez no quede junio para hacer alguna práctica, o tal vez la práctica la tengamos que patear para más adelante para poder tener el verdadero contacto con las placas Arduino. ¿Sí? Bueno, dicho esto, probablemente algunas cosas tengamos que repetirlas porque se está sumando más gente, pero vamos a arrancar ya con la clase. Bueno, vamos a hablar hoy sobre, vamos a empezar con las fuentes de alimentación. Nosotros vamos a tener que alimentar, es decir, darle electricidad, una cantidad de corriente que va a necesitar nuestro circuito y un voltaje. Para eso vamos a poder elegir dos tipos de alimentaciones. O lo vamos a conectar a la red eléctrica o vamos a poner una fuente de alimentación, una fuente externa estática, como una batería o una pila. ¿Sí? Cuando hablamos de batería o de pila, los podemos utilizar como sinónimos, o a veces se dice pila para lo que nos genera electricidad, que sea no reversible, que sean no recargables, y baterías normalmente para todo lo que es recargable, aunque en realidad es indistinto utilizar una o la otra, pero a veces en la bibliografía lo van a encontrar así. Otra forma de referirnos es también como acumuladores, aunque la palabra acumulador también se puede utilizar, por ejemplo, para los capacitores, que los vamos a ver más adelante en esta clase. Bueno, acá tenemos un par de ejemplos de baterías no recargables que todos las deben conocer: las pilitas del reloj, las pilas que usa el control remoto, o casi cualquier dispositivo puede funcionar con pilas no recargables. Bueno, por otro lado tenemos las baterías que son recargables, que también vienen en los formatos que conocemos, como las AA, las AAA son por ahí las más comunes. También tenemos baterías de gel que le llaman, que también son recargables. Bien, ¿qué características tenemos que ver de estas baterías? Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una batería. Una de ellas es el voltaje nominal, que es la tensión que va a entregar esta batería o esta pila en las condiciones ideales. Por ejemplo, si tenemos las pilas de este tipo, tienen una tensión nominal de 1.5 voltios, y cuando están en vacío, o sea, cuando recién la terminamos de cargar, pueden ser que tengan 1.7, por ejemplo, pero una vez que empiezan a entregar corriente, su voltaje nominal es de 1.5. Se van a ir descargando hasta que llegan, por ejemplo, hasta cerca de los 1 voltios, que ya se considera que está descargada la pila. Bien, eso sería en cuanto al voltaje nominal.
en cuanto a la carga o la capacidad, eso se refiere a la carga eléctrica que es capaz de almacenar la pila. Este valor lo medimos en amperios hora o amperes hora, o también viene expresado ese en miliamperios, que es un submúltiplo. Y bueno, esto nos permite saber aproximadamente cuánta corriente puede entregar esta batería en el cierto periodo de tiempo, en este caso de 1 hora. Pero este dato, si la batería lo dice, solamente te explica la cantidad o o sea, solamente viene expresada la capacidad, hay que tener en cuenta también otro factor de las baterías, que es la capabilidad, que está expresado, que es un parámetro que está expresado en la unidad C, como lo vemos acá. Entonces, por ejemplo, si la batería no me explica nada de la capabilidad, por lo general se toma que viene como un C. Ahora vamos a analizar bien estos casos para las baterías que traen más de un C. Bueno, y eso en cuanto a la carga o la capacidad. Y la capabilidad es esto que venía hablando, que es un parámetro que nos permite determinar la corriente de descarga máxima o óptima de la batería. Bueno, viene expresado en C y el valor de un C se corresponde al valor en ampere hora, dividido por una sola hora. Ahora vemos un ejemplo para que quede más claro. Sobre este tema va a haber un apunte, sobre todos los temas hay un apunte que va a estar subido, en el cual se va a poder profundizar más sobre el tema si alguno tiene interés, y estos conceptos está bueno que los vayamos manejando de a poco para que después podamos elegir cómo vamos a alimentar nuestro proyecto, aunque sea en una simulación, o si lo podemos llevar a algo físico sería aún mejor. Bien, por ejemplo, ¿Esto vamos, está cargado ya en la plataforma, no? la presentación sí, el Ah, apunte buenísimo. todavía no. Vale, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Está en el Drive y en el Wakurari. Bueno, entonces por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con el tema de la capabilidad. Bueno, entonces por ejemplo, si tenemos una batería que tiene de carga 2 ampere hora, su eh, a ver, si tenemos una batería con una carga de 2 ampere hora, la carga que podrá entregar serán 2 ampere en 1 hora. Y tendríamos que consultar el datasheet para saber si es de 1C o 2C o cuánto tiene. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Una batería que tenga 2 ampere hora, pero que sea de 0,5C, lo que al hacer la multiplicación, esa batería lo que me va a poder aportar es 1 ampere en 1 hora sin agotarse prematuramente, digamos. Y una misma batería de 2 ampere hora, pero de 12, me va a poder aportar hasta 4 amperes, pero solamente en media hora porque sube la cantidad de C que tiene. Entonces, como decíamos que C era en 1 hora, cuando ya tengo 12, a medida que va subiendo la cantidad de C, se disminuye en el tiempo que lo puede dar a esa carga. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, las pilas, las de botón, las redonditas que se usan en relojes, en cosas muy chiquitas, la capabilidad que tienen es 0,01C, que es un valor habitual. Entonces, si a esas pilas solamente son para mantener un nivel de tensión y aportan una corriente muy baja, si a esas pilas le pedimos una corriente alta, claramente las vamos a dañar. Otro ejemplo, por ejemplo, estas son baterías un poco más, que tienen más carga, que se usan más robustas, se usan para motores, algunos para drones. Por ejemplo, vemos esta batería, si buscamos en la página, estas son la parte de las características y vemos que nos dice capacidad, tiene 2500 mAh, que estos serían 2,5 ampere hora. El voltaje nominal te dice 11,1 de 3 celdas. Acá también tiene el valor el dato que nos da con las S, quiere decir que son de 3 celdas. Y bueno, acá nos da en cuánto se puede descargar. Acá nos dice que son 13
en continuo y 6C en un pico sería esto. Bueno, también nos da un dato para la carga, o sea, estábamos analizando la C con la descarga, pero también hay un valor de C que nos da para la carga, que sería lo mismo. Así como nosotros le extraemos carga a la batería, también de alguna forma tenemos que aportarle carga. Entonces, ese aporte de carga también tiene una velocidad, por así decirlo, que nos da el fabricante, que nos dice en cuánto tiempo hay que, digamos, a qué velocidad se podría cargar. Bueno, a ver, seguimos. Bien, con esa misma batería, por ejemplo, si hacemos el cálculo, contando poniendo a 5C, esto es para la carga, que como máximo se podría cargar a 12,5 amperes. Bien, esta batería podría aportar una corriente de hasta 7,5. Bueno, a ver, si hacemos el cálculo acá, tenemos que esta batería tiene 2,5 ampere horas, ahí está. Y, por ejemplo, si la pondríamos a trabajar a 5C, podría aportar esto. Y si lo hacemos a 3C, nos podría aportar 7,5. Así sería. Sin agotarse, pero como estamos trabajando si lo ponemos a 5C, el tiempo, si lo dividimos, va a ser solamente por 12 minutos. Esa es lo que hay que tener en cuenta con estas baterías, que sí, está bien, pueden aportar una corriente alta, pero a costa del tiempo, no es por el tiempo muy prolongado. Y a veces también pasa que cuando queremos poner una batería con más capacidad, por ejemplo, no sé, para un dron o para algo que sea crítico el tema del peso, se puede aumentar la capacidad, pero a costa de que van a ser más pesadas también. Entonces hay una relación ahí de compromiso. Bueno, acá por ejemplo tenemos otro ejemplo hay baterías que tienen bastante más potencia para entregar, por ejemplo 120C, pero también fíjense, la descarga de esto es en 30 segundos, que también es un montón, son 180 amperes, pero obviamente en muy poco tiempo. No podemos pretender que una batería nos dé una corriente tan alta en mucho tiempo. Bueno, siempre que usamos las baterías y eso, lo importante es tratar de conocer la hoja de datos que tiene la batería para saber los valores, y todos estos cálculos de consumo también son de forma aproximada. Siempre hay que dejar un margen. O sea, si nuestro circuito va a necesitar picos de 180 amperes, capaz que esta batería puede llegar a andar, pero tampoco hay que confiarse 100% en este cálculo. Siempre hay que dejar un margen para arriba. Por ejemplo, si nuestro circuito va a necesitar picos de 180, bueno, tratar de poner una batería que en el cálculo me dé al menos 200, porque muchas veces los fabricantes se pasan, digamos, diciendo que la batería tiene 120C, cuando a veces en pruebas reales no llegan a ese valor. Así que esto es un cálculo aproximado, y lo mejor es siempre probarlo en hacer, digamos, la prueba en vivo. Pero siempre hay que hacer el cálculo para saber hasta dónde llega, y bueno, tener ahí un margen, no trabajarlo tan al límite. Bueno, el tiempo de descarga también de la batería, podemos hacer la división entre la capacidad que tiene la batería y cuánto consume nuestro circuito. Para esto, bueno, alimentamos nuestro circuito y podemos medir cuántos amperes le está consumiendo a nuestro circuito cuando se utiliza, y en eso tendríamos aproximadamente el tiempo de descarga. Bueno, la tasa de carga era lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, si hago una carga de 1C a una batería de 1000 mAh, que sería 1 ampere hora, entonces
vamos a configurar nuestro cargador para que realice la carga a 1 ampere y esa carga será aproximadamente de 1 hora. Si a la misma batería le hacemos una carga en 12, ahí configuraríamos el cargador en 2 amperes y será aproximadamente en media hora. El tiempo que nosotros hagamos de carga o la forma en que la carguemos va a afectar cuánto la durabilidad de nuestra batería. Si nosotros tenemos, siempre es preferible cargarla un poco más lento que más rápidas a las baterías, porque con eso estamos disminuyendo su vida útil. Bueno, acá les dejamos lo que hablábamos también de la clasificación por número de celdas, que el número de S corresponde a la cantidad de celda que tiene la batería. O sea, por celda nos referimos a cada... O sea, si vemos este paquetito adentro, son como varias pilas conectadas a veces en serie o a veces en paralelo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, esta batería de 4S están conectadas todas en series, o sea, cada una compuesta como una subbatería. Y al final sale con sus conectores. Bueno, así como veíamos las resistencias, las baterías también tienen conexiones del tipo serie y del tipo paralelo. Por ejemplo, cuando conectamos en serie las baterías, lo que pasa es que la corriente que va a circular por ese juego de baterías va a ser la misma, pero la tensión que yo voy a tener entre un extremo y el otro va a ser la suma de estas baterías. Por ejemplo, si cada una de estas fuera 1,5 voltios, entre este punto y este punto lo que tendría van a ser 4,5. Y si todas las baterías fueran de 1000 mAh, la capacidad que va a tener esto para entregar corriente va a ser de 1000 mAh, porque va a ser la misma para todos. Siempre hay que tener en cuenta cuando se van a conectar baterías en serie o en paralelo, de que sean del mismo tipo y de igual corriente, digamos, para que ninguna esté trabajando forzadas y todas trabajen igual. Si mezclamos distintos tipos de pilas y baterías de distintos materiales, podemos arruinar la batería, puede explotar, pueden pasar distintas cosas. Hasta se recomienda muchas veces de que las pilas y las baterías, por más que sean del mismo tipo, hasta intentemos que sean de la misma marca, del mismo fabricante. Cuantas más homogéneas sean, mejor. Para todo tipo de conexión, ya sea que las conectemos en serie o la conexión que vamos a ver después. Siempre que interconectamos baterías, tienen que ser del mismo tipo, de igual corriente, de igual tensión, todo lo más iguales que puedan. Eso tipo se lo tienen que grabar bastante con fuego. Bueno, acá por ejemplo vemos un ejemplo de conexión en serie. Si esto, si miramos desde arriba, tenemos los polos de las baterías. Entonces cada una de estas baterías tienen 2 voltios. Entonces empiezo polo positivo, polo negativo. El negativo de este con el positivo de acá, el negativo de acá con el positivo, y así hasta el final. Entonces si cada uno tiene 2 voltios, al sumarlos me van a dar 12 voltios. Recordemos todos que conectarlas en serie es esto, que haya un solo camino por el cual se van conectando entre sí las cosas. O sea, tiene un solo camino para seguir los electrones. De esa forma se pueden acordar de que va a ser la misma corriente la que va a poder entregar, porque tiene que ir por el mismo camino. O sea, que vamos a conectar en serie cuando lo que necesitemos aumentar sea el voltaje y sea el mismo consumo que vamos a tener. Esto vamos a calcular nosotros normalmente primero todo nuestro circuito, todo lo que vayamos a hacer, y uno de los últimos pasos es elegir qué batería vamos a usar. Entonces y cuántas de esas baterías, cómo las vamos a conectar. Bueno, acá por ejemplo tenemos conectado en serie baterías de 1,2 por 5 baterías, van a ser 6 voltios a 2000 mA, que serían 2 ampere hora. Entonces vemos el positivo, viene por acá, conecta así, vuelve y tenemos la conexión serie. Bueno, después
también tenemos otro tipo de conexión que es en paralelo, que también, como decíamos, es muy importante que sean del mismo tipo. Y lo que tiene acá es que si vemos la tensión entre este punto y este punto, se mantiene, va a ser la misma, pero va a haber un mayor aporte de corriente. O sea, por ejemplo, si cada una de estas baterías aporta 1000 mAh a un C, en este caso tendríamos 1,5 voltios, pero disponible tendríamos 3000 mAh, porque están en paralelo. Entonces cada una puede entregar eh, la, la can- su, su, su energía, digamos, almacenada, su carga almacenada. Bueno, entonces, Profe, una consultita, ¿se sí, puede? ¿Qué tal? sí, Buen sí. día. Buen Recién día. hace poquito entré. O sea que básicamente, resumidamente, la conexión en serie es para aumentar el voltaje y mantener digamos, la tensión, y la de paralelo es para mantener la tensión con el mismo voltaje sin sumar los voltajes, sino que la suma las tensiones. ¿Puede ser así? A ver, lo que se tiene en serie es, va sumando el voltaje, pero mantenés la corriente. O sea, la corriente va a ser la misma. En este caso, mantenés en el paralelo, mantenés la tensión, pero subís la corriente, la cantidad de amperes que pueden entregar. ¿Sí? Sí, Después, sí, sí, más ahora lo adelante, entiendo perfecto. bueno, ese sería el resumen. Después vamos a tener una conexión, puedes tener una conexión mixta donde, por ejemplo, vos necesites más voltaje y más corriente, entonces vas a conectar, por ejemplo, acá dos baterías, esta con una batería al lado, va a ser batería en serie, esta con una batería al lado, otra batería en serie, esta con otra batería en serie, y luego entre esas las conectas las tres baterías en serie en paralelo. Pero lo que nosotros hagamos no lo vas a nosotros hagamos en este curso no va a necesitar tanta corriente y tanto voltaje. Vamos a ver cosas que sean logrables de otra forma, o que si necesitamos tanto consumo probablemente lo conectemos a la red eléctrica. Lo que vamos a ir viendo es por cada caso puntual lo que vamos a necesitar. Lo importante es que, como esto es electrónica y programación nivel 1, que las bases que aprendan acá les sirvan también para otros proyectos más adelante. No es que solo se limiten a lo que vayamos a desarrollar ahora con Arduino. Bien, ¿quedó claro esa parte? Sí, profe, muchísimas gracias. No, de nada, seguimos. Bueno, entonces, acá tenemos un ejemplo de la conexión en paralelo, que tenemos 2, 4, 6 baterías, eh, que vamos a tener 1,5 voltios y vamos a ir aprovechando la suma de las corrientes de todas las baterías. Bueno, acá le dejamos una ayuda a memoria que siempre sean del mismo tipo y no se conecten baterías diferentes. Bien, entonces, para resumir, tenemos que las conexiones series van a estar una seguida de la otra, se van a ir sumando los voltajes de cada una. Entonces, en la serie sumamos los voltajes y se mantiene la corriente. Y en la conexión paralelo, lo que hacemos, se suman las corrientes y el voltaje se mantiene. Bien, entonces, como decíamos, nosotros podemos alimentar nuestros circuitos con pilas o con baterías, pero también esto lo que tiene es que se van descargando y bueno, por ahí cuando uno está todavía trabajando en un prototipo, a veces es mejor tener una alimentación continua. Entonces para esto se pueden usar los adaptadores de corriente alterna a corriente continua, que eso sería el AC/DC, que lo que hacen básicamente es, nosotros tenemos la corriente alterna que viene en que llega a nuestro enchufe, digamos, de la casa, nuestro toma corriente, está el adaptador y lo que nos da es una corriente continua, que es la que vamos a utilizar nosotros para nuestros proyectos. ¿O una fuente? Exactamente, sería la fuente. Bueno, lo que está más difundido hoy en día son las fuentes switching, que son las que mayormente se utilizan en todos los aparatos electrónicos. Y lo que tenemos que ver mayormente de la fuente son los datos de la tensión que admiten a la entrada, que por lo general la mayoría viene con el rango desde 100 a 240 voltios, o sea que funcionaría, esto viene así porque internacionalmente en algunos lugares se usan 110, en otros 220,
Entonces, Brasil. tenemos que ver siempre la tensión de entrada de 100 a 240 en este caso y 50 o 60 Hz, que es la frecuencia, con un consumo de 2 amperes. Y la tensión de salida en este caso sería 12 voltios. Esto nos indica que es continua y la corriente máxima. Después, dependiendo del caso, hay algunos que ya vienen con el conector jack, que después lo vamos a ver más adelante, que esta imagen que está acá nos indica que el medio, o sea, el conector jack trae una parte por un conector por fuera y otro en el centro. Esto acá nos indica que el del centro es el positivo y la parte de afuera es el negativo. ¿Sí? Esto acá. Bueno, con esto terminamos la parte de cómo alimentamos nuestro circuito electrónico. Ahora lo que vamos a seguir viendo son los otros componentes que nos faltaron ver. Bien, esos son los que vamos a tratar hoy. Bueno, el más conocido, que ya lo estuvimos charlando un poco, son las resistencias o resistores. Yo le digo resistencias, de las dos formas están bien dichas. Acá tenemos varias presentaciones de resistencias. Vamos a recordar que a las resistencias las gobierna, por así decirlo, la ley de Ohm. Es decir, que eso es la que va a mostrarnos cómo funcionan las resistencias. Para expresarlo de otra manera, podemos decir que están diseñados para ofrecer una resistencia al paso de corriente. Es decir, que lo que busca hacer es detener o hacer más lento el paso de los electrones. Estos electrones, cuando van pasando, van calentando la resistencia. Entonces, la energía consumida por nuestra resistencia se transforma en calor. La energía es lo mismo que decir la potencia que consume. Entonces nosotros ya sabíamos cómo calcular la potencia, ¿sí? Y la va a tener que disipar en forma de calor, por eso normalmente se calientan. ¿Y para qué las usamos? Si lo único que hacen es consumir calor, bueno, nos ayudan a limitar la corriente o a poner el voltaje en un determinado punto para que nuestros otros componentes puedan funcionar correctamente. En algunos casos sí se lo utiliza para que genere calor, como en una plancha, en un secador de pelo, en una secadora, en un horno. Bien. Entonces, recordemos, las resistencias las medimos en ohms, ¿sí? La corriente en amperes, el voltaje en voltios y la energía en watts, ¿sí? La potencia que dice en watts. Bien. Las resistencias que nosotros vamos a tener van a poder ser fijas o variables. ¿Sí? Las fijas son algunas que vamos a comprarlas con un valor que no debe variar. Y las variables vamos a tener los potenciómetros, que son resistencias que varían de forma lineal o logarítmica, ahora lo vemos, y también dentro de las resistencias variables están los sensores. Este tema de sensores lo vamos a desarrollar más adelante cuando ya podamos hacer simulaciones. Bien, dentro de las resistencias fijas vamos a tener las resistencias de película de carbón, que suelen ser las más baratas, ¿sí? Que es las que vamos a utilizar para hacer nuestros prototipos. Luego tenemos las de óxido metálico, ¿sí? Que son las que pueden entregarnos más potencia. Las de película metálica, que son más precisas, es decir, que el valor que nosotros compremos de esta resistencia va a estar más cerca del valor que dice que tiene la resistencia al valor que realmente lo tiene. Tenemos resistencias de alta potencia para cuando circulan mucha corriente. Tenemos resistencias SMD, que son para montaje superficial. La mayoría de las cosas compradas electrónicas hoy en día tienen estas resistencias. Y tenemos las resistencias tipo PAC, que son cuando normalmente se vienen para arreglos, por ejemplo, de LEDs o distintas cosas, para poder tener un montón de resistencias iguales una de la otra. Y resistencias de alta potencia, que también, como esta de alambre, sirven cuando tenemos mucha corriente. Sí, esto es para que más o menos las puedan identificar cuando las ven en un circuito. Bueno, ¿cómo vamos a elegir nuestras resistencias? Vamos a tener en cuenta la potencia que va a circular por ella, que requiere nuestro circuito. Y una forma fácil de verla es
ver cuánto el tamaño de nuestra resistencia. Las más chiquititas que podemos conseguir son de 1/8 de watt, ¿sí? Las que siguen de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt y de 2 watt. Esos son los que se suelen conseguir en las resistencias de carbón, que son las más económicas y nos van a venir muy bien para hacer todo nuestro trabajo. Como las resistencias son bastante pequeñas, sobre todo las de 1/8 de watt, 1/4 de watt, se hizo una convención de cómo vamos a anotar su ohmiaje, digamos, su resistencia, su valor. Entonces, lo que se hace es que tienen líneas, ¿sí? Pueden tener 4, 5 o 6 líneas. Bueno, lo que se hace normalmente es situar la resistencia y mirarla. Siempre el lado que está más cerca del borde lo ponemos hacia nuestra izquierda, ¿sí? Y vamos a utilizar un código de colores, que es esta tabla, ¿sí? Si alguien lo ve, es más o menos como los colores del arco iris. Entonces el negro vale 0, el marrón vale 1, el rojo 2, el naranja 3, el amarillo 4, el verde 5, el azul 6, el violeta 7. Todo esto no hace falta que se lo acuerden de memoria porque están estas tablas disponibles por todos lados, ¿sí? Pero uno con la práctica se los empieza a acordar en algún momento, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuánto vale esta resistencia, vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, esta tiene un azul, la primera banda anotamos el número, el 6, por ejemplo. Luego rojo, anotamos el 2, 62. La tercera banda nos dice cuántos ceros hay que agregarle después de todo esto. Esto tiene 5, o sea que tenemos 6, 2 y 5 ceros para allá, ¿sí? Entonces, con ese valor vamos a ver cuántos ohms tiene nuestra resistencia. La última banda, la cuarta banda, es la tolerancia, es decir, que cuánto más hacia arriba o más hacia abajo puede estar el valor que nosotros verdaderamente midamos, y acá conectamos un multímetro para saber qué valor tiene esta resistencia de forma real. Como son resistencias que se fabrican masivamente, no es sencillo que todas salgan iguales, digamos, son resistencias de bajo costo. Vamos con un par de ejercicios, ¿sí? Bien, por ejemplo, esta resistencia que tenemos acá tiene marrón, negro, marrón, dorado, ¿sí? Entonces, el primer marrón ponemos un 1, negro es un 0, ponemos el 0, 1 en el multiplicador, ¿sí? Entonces, que sería por 1 ohm. Entonces, por 10, que sería por 10 ohms. Entonces, 10 por 10 ohms me da 100 ohms. Como esta tiene una banda dorada, la resistencia que yo mida acá a los extremos va a valer el 5% de 100 es 5, ¿sí? Entonces la resistencia que yo mida va a estar entre 95 y 105 ohms, ¿sí? Hasta ahí se entiende. Hay resistencias con menor tolerancia, como resistencias que tienen 1% de tolerancia. Si esta última banda fuese marrón, tendría entre 101 y 91 y 99. ¿Sí? Entonces, claramente las resistencias con menor tolerancia a esa variación van a ser las resistencias que salgan más caras. Bueno, acá tenemos un par de resistencias, unas 6. La primera ya la hicimos todos juntos. ¿Se animan a ver cuánto le dan la 2, la 3? ¿Sí? Y enseguida les pasamos las respuestas.
El último valor nos sirve para saber cuál es la tolerancia, es decir, cuando nosotros midamos nuestra resistencia con un tester, vamos a poder saber si esa resistencia como que vino bien. No lo utilizamos mucho en el día a día, simplemente saber la tolerancia, entre qué valores se va a mover esa resistencia. ¿Sí? O sea, entre qué valores va a estar, no es que se va a mover, va a estar fija. Por ejemplo, en el primer ejemplo, que eran 100 ohms, como tenía la dorada, sabemos que esa resistencia va a poder estar entre 95 ohms y 105 ohms. Hay veces que hay aplicaciones que necesitamos un valor exacto de resistencias, entonces sabemos que El naranja se parece al rojo. vamos a tener que saber cuál es la que necesitamos. Son todas de 5% acá las que pusimos. La del dorado, o sea, todas van a poder valer un 5% más o un 5% menos, pero para el ejercicio ahora no es relevante. Sí, el número rojo, el número 2 es rojo, rojo, marrón. El 3, naranja, naranja, marrón. El 4, marrón, negro, rojo. El 5, amarillo, violeta, rojo. Y el 6 es marrón, negro, naranja. También van a poder ver que si tienen Android hay una aplicación que se llama Electro Droid, y para iOS, para Apple tenía otro nombre así similar. Si los buscan también pueden después elegir los valores y les dice cuánto valen. Esto es para que entiendan cómo funciona. Normalmente uno por ahí las mide o rápidamente las reconoce. Tipo, sabes que es una resistencia alta cuando el último valor está en verde, en azul o en violeta, por los multiplicadores, ¿sí? Y cuando ves valores pequeños en la última banda, como negro, marrón, rojo, sabes que son resistencias más bien chicas, ¿sí? Es como para uno visualmente detectarlo rápido y no tener que estar siempre recurriendo. Además, si estamos en un circuito, la clase que viene vamos a ver cómo medimos las distintas cosas en los circuitos. No siempre podemos desarmar el circuito y necesitamos saber cuánto vale una resistencia sin desarmarla. Para los que les interese también a veces ver algunas cosas de reparación, esto es interesante. Bueno, continuamos entonces. Acá están las respuestas. Los que estuvieron comentándolas, creo que todos le pegaron. ¿Sí? ¿O calcularon bien? Los que le pegaron, calcularon muy bien. Si se entendió, si alguno tiene alguna duda puede decirnos ahora, y si no seguimos con el siguiente tema. Muy bien. Continuamos. Sí, está muy bien, pasaron algunos la respuesta en ohms. Está bien la respuesta, lo pueden expresar en ohms o en kilo ohms, en mega ohms, dependiendo. Dependiendo de cosas. Tienen que poder pasar de kilo ohms a ohms y todo. Y si veo que algunos por ahí están teniendo un problema con eso, veo en la semana de subirles un pequeño resumencito, a ver si por ahí explicado de otra forma resulta más sencillo, ¿sí? Para pasar de una unidad a la otra, para pasar los multiplicadores de forma más sencilla, ¿sí? Eso va a estar subido durante la semana. Bien, ahora vamos a las resistencias variables, los potenciómetros, ¿sí? Los potenciómetros son resistencias que vamos a poder, van a tener tres patas, tres patillas, tres bornes, donde vamos a tener entre los dos extremos un valor fijo y el del medio se mueve, ¿sí? Entonces, como se mueve, la resistencia va a variar entre esos dos terminales, ¿sí? Es como que lo viéramos de esta forma. Tenemos nuestra resistencia. Si por ejemplo esta resistencia mide 100 ohms desde este punto a este punto, yo la puedo ir moviendo este cursor. Hola, ¿qué tal? No he activado el micrófono. ¿Qué? Ay. Bueno.
Dame un segundo. ¿Puedes hacerlo? Bueno, si nosotros vamos recorriendo el cursor, si nosotros vemos el cursor, lo podemos ir moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha y vamos a poder ir variando la resistencia que hay entre la patita del medio y el terminal de la izquierda y también el terminal de la derecha, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener distintas... No se escucha. ¿Se escucha bien? Bueno, todos silencien los micrófonos, por favor, porque tengo que salir si no de la presentación para poder seguir silenciándolos. Bien, si vamos moviéndonos con este cursor hacia la derecha, va a haber más resistencia entre este punto y menos resistencia entre este punto y este punto, ¿sí? Los extremos siempre son fijos. Van a poder... ¿Se sigue escuchando mucho? Entonces vamos a tener... Podemos moverlos de forma lineal. Hola, ¿no se escucha? Ahora sí, profe. Bueno, vamos a poder moverlos de forma lineal o rotativa, es decir, que vamos a poder girar algo dentro de nuestro componente, vamos a poder moverlos. Estos lineales son los que normalmente se utilizan en las... Se escuchó un fondo más chano, no se escucha más que eso. Ah, no se escucha. Figura silenciado tu micrófono. ¿El mío no? Baja. Ahora active la cámara. Y yo tengo activado mi micrófono. Ahora está, ahí está. Nuestro micrófono estaba silenciado. Vamos, volvemos. Vale, Ahí se escucha, Bueno. sí. gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Volvemos ahora a la diapositiva. Lo que decía es que vamos a tener dos extremos fijos y un cursor en el medio que se va a ir moviendo. Si yo en esta resistencia tengo una resistencia de 100 ohms, para hacerlo fácil, desde este punto a este punto, y este cursor se posiciona en el medio, entre este punto y este punto tendré 50 ohms, y entre este punto y este punto tendré también 50 ohms. Si me voy moviendo hacia la izquierda, por ejemplo, voy a ir disminuyendo, voy a tener 30, 25, y si tengo acá 25, de este otro lado tengo los otros 75. Es como si fuese un divisor resistivo que veíamos antes, pero la resistencia del medio va variando y en los extremos siempre voy a tener lo mismo. ¿Sí? Tenemos distintas formas de variarlo, de una forma lineal, como por ejemplo tienen las consolas de audio, que se la ven, y los rotativos, que son los que utilizamos normalmente para los volúmenes de, no sé, de la radio, de lo que sea. Se pueden utilizar este tipo de potenciómetros. Bueno, los símbolos pueden ser o bien estos que tenemos acá, o bien estos que tenemos acá, ¿sí? Normalmente que vean el símbolo de una resistencia con una flecha apuntándola de alguna forma, son potenciómetros, ¿sí? Lo que vemos acá es que es más o menos esta pista de carbón, normalmente, y la van corriendo con este cursor y tenemos cuánto va a ir variando nuestro potenciómetro, ¿sí? Bien, la distinción más importante que tenemos entre ellos es que hay algunos que se mueven de forma lineal o logarítmica, ¿sí? Lineal significa que yo hice el 50% del giro o del recorrido y mi resistencia varió el 50%. Es decir, si mi resistencia era de 100 ohms, en este punto yo tengo 50 ohms, ¿sí? Y cuando termino de variarla, acá tengo los 100 ohms, como que me recorrí todo el camino. En cambio, el logarítmico, ¿sí?, tiene una fase en la que parece que aumenta muy rápido y luego empieza a aumentar cada vez más lento, ¿sí? Esto se utiliza mucho en la escala logarítmica con el sentido de giro para todo lo que vemos que es de sonido, porque para que nosotros escuchemos el doble de fuerte algo, la potencia que aumenta tiene que ser 10 veces más. Entonces se utiliza esto y se mide en decibeles, bueno, que no entra al tema del curso, pero simplemente sepan que cuando van a comprar un potenciómetro van a tener que pedirlos o por lineales o por logarítmicos, dependiendo de cómo van a querer que se comporte ese componente electrónico cuando lo ajustemos. Y básicamente lo vamos a encontrar en los circuitos de estas dos formas, ¿sí? Normalmente este potenciómetro rotativo así de control, que lo solemos utilizar
Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en algunas fuentes, en algún dial de las radios, en cualquier cosa que gire, que hagamos que gire. Y estos otros que se llaman trimers, o sea, una especie una especie especial de potenciómetros, que lo que hacemos es variar de forma muy lenta, con un destornillador chiquito acá, la resistencia entre estas dos patas o entre estas dos. Se utilizan para ajustes. Por ejemplo, cuando construís algo necesitas que esté con un valor de resistencia muy preciso, se suelen utilizar estos trimers de ajustes, y luego si cambiaras el componente podrías de nuevo volver a ajustarlo. Sí. Bueno, hasta acá es lo que vemos de resistencias. Ahora vamos a empezar, que es un componente pasivo que yo lo conecto de cualquiera de los que lo puedo conectar, no tiene un sentido. Ahora vamos a ver otro componente, el diodo. ¿Sí? Los diodos son unos componentes que van a tener de un lado un terminal que llamamos cátodo y del otro lado un ánodo y del otro lado uno que llamamos cátodo. ¿Sí? Estos componentes se pueden conectar se llaman componentes que son polarizados porque tienen un sentido en el que funcionan, que dejan pasar la corriente, y un sentido en el que no la dejan pasar. ¿Sí? Siempre como memotecnia podemos dibujarle arriba de esto la flechita. Va a dejar pasar la corriente del ánodo al cátodo, ¿sí? En este sentido, y desde el cátodo al ánodo se frena. ¿Sí? Entonces este elemento lo vamos a encontrar mucho, se utiliza para los rectificadores de corriente, se utiliza para proteger los circuitos, para que no le venga una corriente del otro lado. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Si yo lo conecto en polarización directa, es decir, el ánodo va a estar a un voltaje más alto que el cátodo, ¿sí? Circula la corriente libremente, funciona como un interruptor cerrado. ¿Sí? En cambio, si yo lo conecto de forma inversa, el cátodo a un potencial más alto, es decir, a un voltaje más alto que el del ánodo, ¿sí? No conduce, ¿sí? Es como que viniera el electrón positivo acá y se encuentra con una pared, ¿sí? Y no la puede saltar. Por eso se ve como un interruptor abierto. Entonces tenemos dos formas de polarizarlo: polarización directa y polarización inversa. ¿Conduce o no conduce? Bien. Dentro de los diodos vamos a encontrar unos especiales que son los famosos LED, que son diodos que cuando se los polariza en polarización directa emiten luz. Bien, para detectar cuál es el ánodo y el cátodo no podíamos hacerle una raya porque se iba a ver cuando los encendamos, así que lo que se hizo fue, si lo vemos desde arriba, los LEDs tienen un lado que está recto, ese lado recto simboliza esta patita, esta línea, que yo le decía el muro que no podía saltar el electrón positivo, que es el menos. También si lo miramos de costado tiene una patita más corta que la otra. Tratamos de no cortarle las patitas a los LEDs por más que les moleste la falta de simetría, así los podemos reconocer fácilmente. Bueno, cuando querramos conectar un diodo, nunca lo vamos a conectar así. Esto es meramente esquemático. Porque ¿qué pasa? Si yo lo conecto de esta forma, así sin poner ninguna resistencia, toda la corriente que me pueda entregar esta fuente me la va a entregar acá. ¿Sí? Y es algo que no queremos porque me va a quemar el diodo. ¿Quieres decir algo? Bien. Bueno, vamos a tener entonces que cuando veamos un diodo, ya sea un LED o los otros tipos de diodo, vamos a tener que tener en cuenta ciertas cosas. Una es la corriente máxima que puede soportar cuando lo conectamos en directa, es decir, cuando conduce. Bueno, ¿cuál va a ser esa corriente máxima que puede soportar nuestro diodo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el voltaje de ruptura? El voltaje de ruptura es aquel voltaje al que yo lo conecto de esta forma, tipo qué voltaje tendría que tener acá en polarización inversa sin que se me rompa el diodo, ¿sí? El voltaje máximo al que se rompe es el voltaje de ruptura, ¿sí? Entonces, ese es otro valor que lo voy a tener que buscar en la hoja de datos, datasheet. La clase que viene vamos a hacer un montón de búsquedas de datasheets y todo eso para que los podamos entender mejor, pero bueno, este es un valor que tenemos que buscar siempre que veamos diodos, ¿sí?
y la caída de tensión, o sea, siempre que vayamos a utilizarlo en polarización inversa, y la caída de tensión en polarización directa. Es decir, como es un componente electrónico... Se quedaron sin audio de vuelta, profe. Bien, ahora sí. ¿Se escuchó que la corriente máxima, el voltaje de ruptura o no? Sí, perfecto. Solamente que usted llegó a caída de tensión y ahí se cortó. Bien, la caída de tensión en polarización directa va a ser... Nosotros tenemos que recordar que el diodo o cualquier elemento siempre va a ofrecer una resistencia al paso de corriente. No es un elemento ideal, sino que es como si tuviese una mini resistencia adentro y cae una tensión en ese lugar. Entonces, en nuestros diodos cae una tensión, que lo podemos ver en la hoja de datos. Cuando hablamos de diodos... Otra vez se cortó el micrófono. Cuando hablamos de diodos de silicio, sí, que son los primeros que les mostraba los primeros que estaban en la presentación, los negros con la rayita, la caída de tensión por lo general es de 0,7 voltios. Puede ser que varíe, por eso siempre se consultan las hojas de datos, pero eso es un valor estándar para ellos. Vamos a ver cómo calcularíamos la resistencia para conectar de forma correcta nuestro diodo en polarización directa para limitar la corriente, para ver cuánta corriente va a circular acá. ¿Sí? Entonces, vamos a usar nuevamente la ley de Ohm y como vamos a calcular la resistencia, lo que vamos a tener que ver es los datos de lo que atraviesa ahí. ¿Sí? Vamos a ver que nuestro voltaje de diodo, ¿sí?, va a ser 0,7. El V sub P va a ser el voltaje que entrega nuestra pila, ¿sí? La corriente que recorre este circuito... Como Se cortó el audio de nuevo. ¿Alguien está usando el silenciar a todos? Por ahí lo que podemos hacer es que cada uno se fije de tener silenciado su micrófono. Entonces dejamos abierto solo el del profesor, digamos. Porque me parece que es eso lo que viene pasando. Bien, continuamos entonces. Si utilizamos, vamos a ver, vamos a utilizar la ley de Ohm y vamos a ver qué datos nos va a dar nuestro problema. Nos va a dar el voltaje de la pila, el voltaje del diodo lo sacamos de la hoja de datos, que acá lo vamos a suponer como 0,7, por ejemplo. La corriente va a ser la corriente máxima que queremos que circule por acá, con una corriente más chica, siempre tratamos de que sea más chica esa corriente, ¿sí? Y la resistencia es nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, la tensión que recorre toda esta rama va a ser el voltaje que cae en la resistencia, va a ser el voltaje que me da la pila menos lo que ya cayó en el diodo, ¿sí? Que serían los 0,7 que yo quiero que caigan acá. Entonces vamos a utilizar la ley de Ohm. Sabemos que voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Despejamos la resistencia y este voltaje de resistencia, como les decía, es el voltaje de la pila menos el voltaje del que cae en el diodo, ¿sí? Sobre la corriente vamos a obtener ahí cuál es la resistencia. Y así es la forma en la que lo vamos a calcular. Cuando hagamos el proyecto lo vamos a ver todos juntos, pero es para que tengan esto resumido de una forma más amena, digamos, que si se ponen a buscar en la bibliografía. Todo esto lo pueden ampliar más en la bibliografía que lo subimos, pero con lo que estábamos dando en la clase les alcanza bien para todos los proyectos. Bueno, ahora vamos a seguir con capacitores, condensadores. Si tienen alguna duda, escriban al chat y mientras tanto Maxi lo va contestando. Los condensadores o capacitores son estos que vemos acá arriba. Son estas las presentaciones más comunes. Y lo que hacen es almacenar carga eléctrica. Es como si fueran una mini batería, pero que se descarga enseguida que apagamos el equipo. Enseguida que desconectamos estos circuitos se empiezan a descargar.
se lo utiliza normalmente como o una fuente de alimentación alternativa o como un filtro, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si nosotros conectamos nuestro capacitor a una fuente así de forma directa, se va a cargar y luego va a funcionar como un circuito abierto. Lo pueden ver en el sentido de que con el símbolo parece que la corriente llegará hasta acá y no puede continuar hacia el otro lado, ¿sí? Sí, una ayuda a memoria, a mí me gustan las ayudas a memoria gráfica. Eso para corriente continua. Para corriente alterna, la corriente alterna sí puede traspasar, digamos, el capacitor, y yo lo hago como una memotecnia, que es como que viene la corriente alterna y hace este dibujito de la S y lo traspasa, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la memotecnia de que la corriente alterna traspasa los capacitores y la continua viene y choca contra esta pared. A mí me sirve de ayuda a memoria, espero que a ustedes también, o si no se lo aprenden de otra forma. Bien, la característica más importante de los capacitores es la capacidad que tengan, ¿sí? La capacidad la vamos a medir en faradios, ¿sí? Cuando se inventó esta unidad, la inventaron por definición así y quedó como una unidad re grande. Así que nosotros normalmente vamos a utilizar microfaradios o nanofaradios, ¿sí? Almacenamiento. Es la capacidad que tiene. Ahora vamos, para que termine de explicar. ¿Qué es esa capacidad? La capacidad es la cantidad de cargas sobre el voltaje. Es decir, si yo aumento la cantidad de cargas que puede guardar, o sea, la capacidad va aumentando, ¿sí? Entonces, yo puedo guardar más, voy a poder ir guardando cuanto más grande sea mi capacitor, mayor cantidad de carga, ¿sí? Bueno. Ahora, vamos a ver cómo los podemos conectar, ¿sí? Si los conectamos en serie, funcionan como, digamos, entre comillas, al revés la fórmula que la de las resistencias. ¿Se acuerdan que la fórmula para sumar dos resistencias que estaban en paralelo era R1 por R2 dividido R1 más R2? Bueno, acá es al revés, porque así es como las sumamos en serie, y en paralelo se suman las capacitancias tipo C1 más C2, tuviésemos acá una tercera más C3. No vamos a hacer en el curso cálculos de conexión de capacitores, pero está bueno que lo sepan para si van a continuar en nivel 2, que de esta forma se suman, y qué es lo que son. Una forma de acordarse, o por ahí de verlo de forma gráfica, por qué se suman, digamos, en forma directa las capacitancias en paralelo. Si ven, es como que la placa de este lado comparte con la de este lado, entonces entre esto y esto se forma como un solo capacitor grande, entonces por eso ¿Están en serie? se suman las capacidades, es solamente una forma de verlo. ¿No silenciaron de nuevo? Me parece. Ah, está bien. Bueno, muy bien. Entonces nosotros le tiramos algunas memotecnias porque tipo toda la teoría de por qué se suman escapa ampliamente a lo que va el curso y a la aplicación. Bien, luego los capacitores los vamos a poder clasificar en capacitores polarizados y no polarizados, ¿sí? Los polarizados son los que normalmente siempre van a tener marcada cuál es el lado negativo, ¿sí? Se los marca de varias formas. Primero tienen una línea y el signo menos, y luego tienen una pata levemente más corta que la otra. La pata corta es el negativo, al igual que con los diodos. La diferencia es que un capacitor polarizado no se puede conectar nunca en polarización inversa, porque ¿qué pasa? Explota. Entonces, esto no es apto para corriente alterna, ¿sí? Siempre que nosotros veamos un capacitor de este tipo, va a estar conectado a corriente continua. Los no polarizados sí se van a poder conectar en ambos sentidos, ¿sí? No tienen un sentido, no es que hay una forma correcta de conectarlos de un lado o del otro, es equivalente, ¿sí? Y van a poder usarse, por lo tanto, en corriente continua o corriente alterna, ¿sí? Los usos que van a tener nuestros capacitores, como les decía antes, van a ser como pueden almacenar cargas, ¿sí? Y nosotros nos van a ayudar a poder darle un
extra de carga que necesite algo de nuestro circuito para arrancar, como por ejemplo un motor para empezar a moverse, o también nos sirve como tienen un poco de carga por si nuestra señal tiene algunas fluctuaciones, así se mueve un poquito porque estamos con algún adaptador, sirve de filtro y nos ayuda a que esas fluctuaciones es como que absorbe el extra de energía que le entrega en un momento y cuando le falta energía entrega un poquito más, es como que hace que sea más lineal todo. El cálculo de filtros también escapa a este curso, por eso los vamos a sacar de otra forma, nosotros les vamos a decir cómo esas partes los vamos haciendo y aparte hay filtros que ya vienen hechos, conexiones básicas que las vamos a ir viendo cuando empecemos a abarcar los proyectos. Ahora, un segundito. Bueno chicos, ahora les vamos a pasar, como tenemos muchos conectados, son como 50 y algo conectados, lo que vamos a hacer es pedirles para hacer la asistencia en este momento y no la vamos a tomar uno por uno porque hay como 200 inscriptos, entonces les pasamos ahora un link chiquito por el chat acá del Jitsi y cada uno entra ahí, por favor, completa nombre, apellido, DNI, aprovechen ahora si quieren calentar agua para el mate, ir al baño, lo que necesiten. Y entonces seguimos en un ratito porque el tema que viene es un poquito más pesado, así que aprovechen 5 minutos para descansar y enseguida seguimos. ¿Puedo hacer una ¿Por dónde van a consulta? pasar el link? Acá en el chat del Jitsi, sí, van a tener que completar únicamente DNI, nombre, apellido y que están viendo la clase en vivo, porque este link va a estar puesto por si alguien lo ve después para ver cuánta gente lo vio en vivo, cuánta gente lo ve después. Igual es muy importante que estén en el vivo, sería lo más importante, es por si alguien se lo perdió. Profe Vic, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí, puede hacer la consulta. Ahí ya... Yo para las 10:30 tengo un servicio a domicilio, así que yo estoy conectado de las 9, pero ahora a las 10:30 tengo un servicio que me solicitaron para trabajo, ¿viste? Así que yo me voy a tener que retirar. Te dejo normal en el chat, no hay problema y puedo seguir el resto de la clase por virtual. el Sí, por sí, no hay Guaguarí. problema. Déjame tu nombre y apellido en la charla y después de última completá de vuelta la encuesta de que la otra parte la completaste por video, ¿sí? Porque va a estar este mismo link Bueno, puesto. Así también tenemos gracias. la consideración. Sabemos que es un momento distinto y estamos tratando de adaptarnos de la mejor manera que podamos, pero la idea es que estemos en este momento para poder solucionar las dudas. Sí, sí, yo porque tengo un trabajo nomás que me pidieron a domicilio de Sí, un sí, no hay servicio, problema. No hay problema. pero sí estoy conectado desde las 9. Sí, sí, por eso les pedimos que completen la encuesta todos los que estén presentes ahora y así también vamos viendo quién está presente y activo y no dejar un abierto solo el Jitsi mientras tanto. Un Gracias. mini test.